Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus, nuevo mes, nuevo vídeo de top de aplicaciones. Las mejores aplicaciones para tu móvil Android, siempre aquí en Topes de Gama Plus, ya lo sabéis. Así que nada, hoy es un mes nuevo, tengo aplicaciones de todo tipo, en concreto son 6 para tu teléfono móvil, todas gratuitas, todas te van a encantar, algunas útiles, algunas graciosas, algunas curiosas, todas buenas. Vamos a meter la intro y empezamos. Veamos, arrancamos, y vamos allá con este top de aplicaciones del mes de marzo. Por favor, si te encantan estos top de aplicaciones, si te gustan mucho este tipo de vídeos, que se nota, y revienta ese botón de likes ahí, métele ahí, suscríbete y no te pierdas los vídeos que van a llegar esta semana, que ojo que viene la Champions, sí, del software. Así que venga, vamos a empezar con la primera de las aplicaciones, que se llama Benim o Benime, así no sé cómo se pronuncia porque no sé qué origen tiene esta aplicación, pero es una aplicación muy curiosa, es una aplicación que va a generar vídeos, ojo con esto, vídeos, ¿vale? En 1080, normal y corriente, para subirlos a tus redes sociales, para tu canal de YouTube, para lo que quieras, que básicamente simulan una pizarra en blanco y cómo se van generando un texto. Esto te está sonando así un poquito extraño, pero es que yo creo que lo mejor es que te ponga un ejemplo para que tú veas de qué se trata. Entonces, lo estás viendo por ahí, simplemente aparece un fondo blanco del color que tú quieras, puedes ponerlo negro, verde, amarillo, lo que te dé la gana, y escribes un texto. Bien, vas a elegir una mano, ¿vale? La mano va a ser la encargada de escribir ese texto en cuestión y la aplicación por sí misma va a generar esa animación, como que la escritura está ocurriendo en tiempo real. Además, como veis, también se pueden, digamos, aplicar ciertas imágenes, stickers, GIFs, absolutamente lo que te dé la gana para darle el toque especial a esta creación. De verdad, muy sencillo de usar, puedes cambiar evidentemente el tipo de texto, el tipo de letra, el tamaño, el color, absolutamente todo lo que se te ocurra, y vas a darle un toque muy interesante a las transiciones de tus vídeos y, bueno, todo lo que se te ocurra, ¿no? Una aplicación gratuita y muy top. La segunda aplicación del top se llama Remind Me. Ya sabéis que es habitual, no sé por qué estas aplicaciones deben estar en auge. Son aplicaciones para recordarnos cosas, para ayudarnos a ser más productivos. Son aplicaciones en concreto que a mí especialmente me van bastante bien, porque soy un poquito desastre. Entonces esta aplicación básicamente es para generar recordatorios, como cualquier otra aplicación. Aquí no tiene nada especial, simplemente un título para la nota, un campo de texto, pues para completar con ciertos detalles que quieras de esa tarea que tienes que hacer. Luego puedes marcar, digamos, la prioridad, si es prioridad baja, media o alta, y la propia aplicación se va a encargar de recordarte esa tarea. Bien, ¿qué ocurre? Que tiene una particularidad, una función que a mí me pareció especialmente útil, y es que incorpora un ajuste directo en el panel de ajustes rápidos. Es como un tile, ¿vale? Simplemente lo tienes que activar en tu teléfono y entonces cuando deslices el panel de ajustes vas a tener el acceso rápido para crear una nueva tarea, ¿vale? Simplemente lo pulsas y en vez de abrirse la aplicación, lo que va a salir es un pop-up desde la parte inferior de la pantalla para simplemente que escribas de manera muy rápida la tarea que tienes que hacer y se quedará ubicada en el panel de notificaciones. Ya sabéis que hace no mucho hice un top con los mejores navegadores para web que encontramos en Android. De hecho, te voy a dejar una tarjetita por aquí con lo que para mí son los 5 mejores, pero claro, yo no hago un vídeo y me quedo ahí, no, sigo probando y probando. Y en ese vídeo, muchos de vosotros me dejasteis en comentarios una aplicación que se llama Bromide, ¿vale? Que es básicamente una aplicación totalmente open source, ¿vale? Que esto es muy importante, o sea, es una aplicación con código abierto, no tiene ánimo de lucro ninguno, y es básicamente Chrome, ¿vale? Es como si fuera tu Google Chrome normal y habitual, pero mucho más personalizable. Tiene bloqueador de anuncios, tiene un modo oscuro forzado para todas las páginas web que quieras y funciona de absoluta locura. Os lo digo de verdad, me parece una de las mejores opciones de navegador en Android. La he estado probando durante bastante tiempo y la verdad que el rendimiento es maravilloso. Es gratuita, eso sí, el problema que tiene, entre comillas, es que no puedes descargarlo desde el Play Store, pero te voy a dejar un enlace totalmente seguro, totalmente gratis, para que puedas disfrutar de este Bromide. Y ahora vamos con una aplicación precisamente para aprovechar la aplicación anterior, que era Bromide, el navegador web. Bueno, pues esta aplicación que se llama Article Read Offline es básicamente una aplicación para leer artículos sin conexión a internet. Esto es muy habitual, tenemos opciones como Pocket, como Read It Later, ¿no? Que era los históricos, ¿no? de este segmento, de este sector dentro de las aplicaciones Android. Básicamente, tú estás leyendo una página web, dices, mira, pues este artículo me lo guardo para leerlo más tarde porque voy a ir en el transporte público y no tengo cobertura, o
o simplemente porque estás en casa con wifi y luego cuando sales a la calle pues no quieres gastar datos para leer tus artículos. Bueno, pues funciona de manera muy similar. Simplemente compartimos el artículo en cuestión, os va a aparecer la opción de añadirlo a esta aplicación, y lo bueno es que la aplicación en sí, digamos que tiene un modo lectura bastante interesante. Podemos cambiar el tamaño del texto, podemos ponerle un fondo oscuro, podemos modificar un poquito el artículo para hacerlo más agradable a nuestra vista y que sea mucho más cómodo de leer. Además, ya sabéis que el modo lectura de muchas páginas web pues es fantástico, porque al final no ves anuncios, no ves cosas que te distraigan, simplemente te centras en el texto, en las imágenes y en disfrutar de un buen artículo. Estoy estresado, lo sé, estoy en serio lo digo, o sea, estoy en un momento de mi vida un poco que no sé, que me apetece romper cosas, estrés, amigos y amigas, yo creo que todos pasamos por ello. Bueno, pues hoy he encontrado una aplicación que me ha gustado bastante, que se llama precisamente Antiestrés, ¿vale? Tal cual, es muy sencilla, es aplicación barra juego, entiendo, ¿no? Pero os va a flipar porque tiene un motor de físicas, vibraciones ápticas y diseño visual que es absolutamente una chaladura mental. Es una aplicación básicamente que reúne un montonazo de opciones antiestrés, pues ahí podéis encontrar de todo. O sea, yo qué sé, desde las bolitas estas que vas chocando unas con otras, desde materiales o texturas que son agradables al tocar, ¿no? Entonces toda la aplicación, digamos que genera esas físicas, esas vibraciones en nuestro teléfono que nos dan la sensación de tener ese artículo en la vida real, ¿vale? Pues por ejemplo, hay uno que son como bolas de metal que puedes ir chocando unas con otras, pues el efecto, el sonido, la vibración del teléfono cuando las bolas chocan es absolutamente espectacular de lo realista que es. Además tenéis, no sé, hay un montonazo de opciones para no tener estrés, de verdad, eso es una maravilla, o sea, tenéis de todo, échale un vistazo, estaréis viendo seguramente ejemplos mientras yo hablo y es una ida de olla. Y vamos ya con la última. Si hemos dicho que teníamos un poquito de estrés, pues probablemente necesitemos también una aplicación para ser más productivos, ¿no? Intentar organizarnos mejor el día a día, generar esos buenos hábitos, ¿no? Que hacen que al final el estrés se reduzca porque tengas una buena organización en tu día a día, ya sea para tus estudios, ya sea para tu trabajo o sea simplemente para tu vida personal. Bueno, pues una aplicación como esta que se llama Productive es una fantástica opción, desde luego, para este campo. Es una aplicación, primero, que tiene un diseño absolutamente maravilloso en cuanto a animaciones, en cuanto a organización de la información. Claro, o sea, si es una aplicación para mejorar nuestros hábitos y organización, pues desde luego no podía ser de otra manera, tenía que estar bien organizada. Pero me gusta mucho, simplemente vas generando aquellas cosas, aquellos objetivos que quieres cumplir. Os pongo un ejemplo muy rápido. Quiero leer más, ¿vale? Pues ok, añadimos, digamos, ese nuevo hábito de leer más y nos marcamos un objetivo. Pues a lo mejor quiero leer, mira, 20 páginas al día, ¿vale? Ok, 20 páginas al día, entonces la aplicación se va a encargar de, digamos, recordarnos lo que tenemos que hacer al principio del día y luego cuando haya terminado nuestro día, pues hacer un breve resumen, ¿no? Oye, vamos a repasar cuántos de estos hábitos he conseguido completar, cuáles no, cuáles voy a dejar para el día siguiente y por qué, ¿no? De esta manera, digamos que vamos a organizar mentalmente y al final va a ser algo mucho más sano, ¿no? En nuestro día a día. Y todo ello, si lo haces con una interfaz como esta de Productive, pues no sé, yo creo que no hay mejor opción. Sinceramente, échale un vistazo, te va a ayudar a organizarte y además es gratis, así que yo qué sé, o sea, es que la tienes que probar, En fin, nada más, hasta aquí las 6 aplicaciones de este mes de marzo. Como siempre, me encantaría que me dejarais en comentarios, primero, cuáles te han molado, cuáles vas a descargar y tercero, y no menos importante, sugiéreme aplicaciones tanto aquí como en mis redes sociales, que las tienes en la descripción, ¿vale? Me escribís un montón de vosotros por Instagram, os lo agradezco en el alma, me recomendáis apps, yo las traigo al canal, todos ganamos, así que nada, espero que os haya gustado, comparte este vídeo si es así y nos vemos como siempre mañana con mucho más. Que vaya bien, chao, chao.